tiene esa nomenclatura. Así que tenemos que hablarlo de esa manera, entendiendo que es un tema puramente legal y así tenemos que mantenernos. Cuando hablamos de la definición de enfermedades huérfanas en Colombia, tenemos estos 4 criterios. Para que una enfermedad en Colombia sea huérfana, debe ser con una frecuencia menor a 1 en 5.000 y cumplir con que sean crónicamente debilitantes, que sea grave, a veces es difícil medirlo, y una característica, y es que ponga en riesgo la vida. Estas características de la definición es lo que hace que el ministerio acepte o no, en un listado que vamos a ver ahora, una enfermedad como huérfana en nuestro país. No pretendo que vean las letras que hay allí, porque son muy pequeñas. Esta es la comparación de Latinoamérica de lo que está sucediendo. Básicamente lo que dice es cuál es el valor de la prevalencia, que es el primero que está en un azul. Luego dice si tiene o no un marco normativo y luego nos habla sobre qué elementos o qué infraestructura tiene cada país para atender pacientes con enfermedades huérfanas. El mensaje es que somos muy heterogéneos, tenemos diferentes enfoques. Algunos países tienen una ley específica para enfermedades raras, otros países tienen normativas menores de los ministerios y por lo tanto ojalá estas reuniones sirvan para que podamos compartir las experiencias positivas y negativas de nuestros países y que podamos aprovecharlas para avanzar cada uno de ellos. Cuando hablamos de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, lo que sí sabemos es que tienen una carga de enfermedad que limita la calidad de vida de las personas afectadas y lo más importante de su entorno. Y creo que aquí los pacientes, las familias con niños o con adultos con enfermedad Angelman sí que lo tienen claro. Esto no es un problema de un paciente, esto es un problema de la familia nuclear, de la familia ampliada y en muchas ocasiones de la comunidad que vive alrededor. Estas enfermedades se distinguen porque algunas, y quiero hacer énfasis en eso, tienen terapias de alto costo. Recuerden que Orphanet ha encontrado más o menos, tenemos unas 8.000 enfermedades raras descritas en el mundo y solo tenemos tratamiento para un 5 a 7% de esas enfermedades. Algunos tratamientos son de muy bajo valor, pero otros son tratamientos muy costosos y ahí tenemos que trabajar porque podamos lograr que estos pacientes puedan tener acceso no solo en los países desarrollados, sino también en los países de Latinoamérica. Son enfermedades complejas, no se entienden fácilmente. Ahorita que hablaba con algunas personas me decían, 2 días para hablar de síndrome de Angelman, increíble, ¿no? O sea, hay tanto para decir de esto y claro que hay tanto para decir. Son muy complejas estas enfermedades y por lo tanto que las familias y los pacientes las entiendan, que los sistemas de salud las entiendan, es difícil. Y por supuesto, lo que les decía, tienen un tratamiento limitado. Generan inequidad. Obviamente, cuando el diagnóstico es costoso, cuando el tratamiento es difícil, cuando hay pocas personas que saben sobre Angelman en un país, en una región, en una ciudad, pues las personas que tienen mayor poder adquisitivo van a tener más facilidades que las que no lo tienen. No hay una ruta de atención. Cuando uno llega a un hospital o llega a un servicio de salud, hay la cohorte de hipertensión arterial, la cohorte de personas que tienen enfermedades reumatoideas, pero cuando uno llega a una consulta no hay nadie que me diga qué hacer con un paciente con Angelman. Y por supuesto, no es fácil encontrar información de dónde me puedo yo acoger para aprender algo de Angelman. La información está dispersa. El desconocimiento del personal de salud es tal vez una de las quejas más importantes de los pacientes con este tipo de patologías. Es que, doctor, yo llego a la consulta, le digo a mi médico qué tiene mi hijo o qué tengo, y el médico hace cara de Dios mío, no tengo ni idea qué es eso. Y lo siguiente que hace es buscar en Google y empezar a tratar de encontrar información. Es un reto muy importante porque algunos pacientes van a saber más de esa patología que los mismos médicos o que los grupos de salud.
Así que realmente es un tema muy complejo y necesitamos eventos como esto y muchas iniciativas para que esto empiece a cambiar. La frecuencia de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Entonces uno dice, esos son muy poquitos pacientes. El cálculo es que en el mundo hay 300 millones de pacientes con enfermedades huérfanas. El cálculo es que en nuestros países, según esta fuente de estatista, tenemos que México debe tener unos 5 millones, de Brasil ni hablo porque en Brasil es todo lo más grande del mundo. Colombia tiene 3,5 millones de pacientes con enfermedades huérfanas, Argentina muy parecido. Esto es un tema de millones de personas. Por supuesto, en cada enfermedad podemos encontrar un grupo reducido. Cuando nosotros vemos las estadísticas de Colombia, que tiene un sistema de vigilancia de huérfanas, hemos más o menos notificado 100,000 pacientes. Eso quiere decir que hay ahí unos 2 millones de personas que caminan por Colombia, que tienen una enfermedad huérfana y que no hemos logrado diagnosticar y notificar. Eso lo hace muy difícil porque se genera el efecto de la odisea diagnóstica. Estar de médico en médico, de examen en examen, sin que me digan qué tengo. Y desafortunadamente algunos pacientes terminan, y no pocos, en el psiquiatra. Es que ya no me lo soporto aquí en la consulta, se ha hecho todos los exámenes y usted no tiene, no sé qué tiene. Váyase para el psiquiatra, que eso debe ser mental. Y uno de los problemas más complejos es que el psiquiatra se queda con él. Y lo atiende durante muchos años, pero no lo diagnostica. Así que esa es una de las dificultades que tenemos y creo que en el programa ese punto va a ser fundamental, cómo aclarar y cómo tratar de llegar a un diagnóstico y luego cómo manejarlo desde todas las especialidades. En vigilancia tenemos 4 países que tienen un sistema de vigilancia dedicado a huérfanas en Latinoamérica. Colombia yo creo que es uno de ellos y creo que tenemos un sistema de vigilancia interesante. Está metido dentro de un ecosistema de vigilancia de 60 eventos que hay que notificar de manera obligatoria. Esta es la ficha de reporte de una enfermedad huérfana y aquí en la parte de abajo pueden ver que tenemos que poner la fecha, cuál es la prueba del laboratorio. En Angelman es obligatorio hacer la prueba molecular, el nombre de la enfermedad y un código que el ministerio le puso en el listado. O sea que tenemos un sistema de poder recuperar esta enfermedad. Una manera de manejar las enfermedades raras es haciendo listas. Colombia actualmente tiene una lista de 2.236 enfermedades, incluye por supuesto el síndrome de Angelman. En Perú hay 546, en Ecuador hay 106 y los argentinos decidieron casi que meter todas las enfermedades que existen, tienen 5.888, ¿no? Que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando está en la lista? Eso es muy importante porque tener una lista no le resuelve problemas a nadie. En Colombia, por ejemplo, cuando la enfermedad está en la lista se considera rara o huérfana y si el paciente es notificado en la ficha que les mostré, el paciente va a tener menos barreras de acceso. No le van a cobrar los copagos, que es un porcentaje que se paga por las atenciones, y lo van a incluir en la cohorte el asegurador que trata de mejorarle la vida en la ruta de atención. Para algunos pacientes eso tiene un impacto muy importante. Seguramente vamos a ver que algunos tienen dificultades para avanzar en el sistema de salud, pero que esté notificado como enfermedad rara va a ser importante porque me cambia el gasto de bolsillo aquí en Colombia y voy a tener mejores atenciones. Hay un registro en Uruguay, el registro colombiano empieza en papel, después se cambia un software un poco antiguo, estamos esperando una renovación del software, pero por ejemplo en Uruguay se hace en línea y se hace junto con los defectos congénitos, que es lo que todos soñamos, que uno pudiera vigilar defectos congénitos y enfermedades huérfanas al tiempo, que se hace en muy pocos países. Brasil tiene un registro también muy importante, ahí ven ustedes los datos de final del año pasado, donde hay unos 17,000, 16,000 pacientes incluidos en ese listado. O sea que fíjense que muchos países estamos yendo por ese lado y ojalá pudiéramos compartir y para eso está este evento, para poder compartir esas experiencias. Van a hablar mucho hoy de síndrome de Angelman en estos días, yo simplemente hago un resumen. Si ustedes piensan que esta es la frecuencia que tenemos en nuestros países, eso quiere decir que en Colombia, con unos 500,000 nacimientos y cada vez menos,
deben nacer más o menos 35 niños con síndrome de Angelman al año. Las causas son genéticas. Ahí ya vi varias conferencias que nos van a explicar esto con muchísimo detalle. El examen que tenemos es un examen que nos permite ver la más frecuente, que es la de lesión, perder una parte del cromosoma 15 en la madre, y eso es lo que me genera la enfermedad. Fíjense que entonces necesitamos tener laboratorios de genética molecular para hacer el diagnóstico. Y ahí también hay unas diferencias muy importantes en la región. Colombia es un país que paga el sistema de salud los exámenes moleculares. Un genetista en Colombia pedimos genomas, exomas, paneles, MLPAs, rearreglos, todo, y el sistema de salud lo cubre. No digo que en el 100%, pero en general tenemos esa ventaja. La mayoría de los otros países tienen dificultades para conseguir estos exámenes porque son exámenes costosos y por lo tanto tampoco hay mucha infraestructura y el sistema de salud no entiende muy bien qué hay que hacer. La lista puede ser interesante porque en la lista de Colombia existe que para poder incluir un paciente debe ser diagnosticado a través de la prueba molecular. Hago algo de información. Esta es una aplicación, se llama GeniApp, está disponible para Android y para Mac, en donde pueden ver la lista de las 8.000 enfermedades que existen en Orphanet, pero están marcadas las del ministerio. Entonces, cuando uno entra aquí a Angelman, va a ver el código del ministerio, el código CIE-10 y cuál es la prueba que debe tomar. La idea es que lo puedan tener los especialistas en su consultorio, en su celular, y puedan mirar rápidamente todas las enfermedades y cómo se hace la notificación al Ministerio de Salud. Colombia, al tener un sistema de vigilancia, tiene estadísticas que saca cada año, y estas son las que tomé ayer desde el año 2019 hasta el 2024, con corte a junio. Estos son los pacientes notificados con síndrome de Angelman en los últimos años en Colombia. Ven ustedes que estamos llegando a un promedio de 10 o 12 notificaciones. Cuando nosotros vemos la frecuencia del Angelman, ahí nos damos cuenta que hay algo de subregistro, por supuesto. Cuando vemos las estadísticas de las asociaciones, vemos que tienen muchos más pacientes que los que se notifican en los países. Así que están mucho más cerca del valor real de cuántos niños o pacientes o personas con Angelman tenemos en cada país. Así que es muy importante realmente poder avanzar en esto y poder tener información de calidad. Conclusiones. Les digo, en mi práctica médica yo llevo 25 años viendo pacientes en genética. La verdad que hace 25 años, hace 20 años, yo jamás pensé que pacientes cuya única atención que yo podía darles era decir, mire, su hijo se va a morir, su hijo no tiene ninguna expectativa de vida, su hijo va a tener un retardo y eso no va a cambiar. Ver maltratar pacientes por otros equipos médicos diciéndoles, váyase para su casa que allá lo puede manejar mientras se muere. Eso es muy impresionante ver cómo ha cambiado. O sea, algo que no teníamos ninguna expectativa en el pasado, hoy en día estamos viendo patologías que tienen terapias que están cambiando el curso de los pacientes, de la vida de los pacientes, y eso cambia el curso de vida de los familiares. Eso realmente da muchísima alegría. Y ver que el Angelman, que lo enseñábamos porque era una patología que tenía un problema epigenético y los estudiantes se lo aprendían solo para el examen, ver que eso que hemos encontrado de cuáles son los mecanismos del Angelman hoy en día sirven para poder aplicarlo en una posible terapia, es realmente muy interesante. O sea que realmente está cambiando. No queremos crear expectativas excesivas en los padres, pero estamos viendo realmente un cambio que es muy interesante y que esto está pasando. Y quiero llamar otra cosa a la atención del Angelman. Entiéndanme por favor, sobre todo los padres, que no importa lo que le pase a su hijo, es lo peor que a uno le puede pasar en la vida. A uno no se trata de que me comparen con otro, no, es que hay niños que están peores que el mío, no, lo que le pasa al hijo de uno es lo peor que le pasa a uno en la vida.
Pero miren algo que es muy interesante. Angelman y Prader-Willi, hace unos 25 años, en el 95 que empiezan a encontrar los genes, fueron los que nos enseñaron que existía la epigenética. Y hoy en día la epigenética es una de las ciencias que está desarrollando más posibilidades terapéuticas y para entender cómo nos comportamos los seres humanos. O sea que a los pacientes con Angelman y con Prader-Willi les debemos que hayamos aprendido tanto de un tema. Puede ser que eso no le ayude mucho hoy en día a los pacientes, pero eso que todos aprendimos y que está cambiando el mundo es debido a que existe la posibilidad de que haya personas como las que hoy están aquí, que están interesadas en este síndrome. O sea, no solamente impactan a los pacientes con Angelman, sino que pueden impactar el desarrollo de muchas otras tecnologías que van a ayudarnos a resolver otras enfermedades. En conclusión, mucha heterogeneidad, pero aquí tenemos 120 personas que vienen de otros países, o sea que tratemos de homogenizarnos, tratemos de hacer cosas parecidas en lo bueno, para que podamos aprender de los demás países. La odisea diagnóstica sigue siendo muy compleja, es muy triste ver cómo una persona con Angelman se demora 3, 5, 8 años en diagnosticarse. El acceso a las pruebas diagnósticas es fundamental. Necesitamos que el personal de salud se siga formando en este tipo de enfermedades. No sabemos cuántos hay, necesitamos tener mejores sistemas de información. Y un tema que vamos a tocar mañana, esto no es para que lo trate cualquier neurólogo, cualquier persona, cualquier hospital. Esto debería ser un tema en que se trate en centros de referencia de personas que tengan muchísimo conocimiento y muchísima experiencia manejando estos pacientes. Bienvenidos a Bogotá, bienvenidos a la Javeriana, bienvenidos al Hospital San Ignacio. Espero que sea, y estoy seguro que será, un magnífico evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarante. Bueno, es un honor presentarles a Melina Klurfan. Melina es la directora científica de la Fundación, es bióloga, es asesora genética y recientemente abogada. Ella será nuestra maestra de ceremonias, así que Melina, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Aquellos que aún no han tomado los dispositivos de traducción, les pedimos que se levanten ahora en silencio y los busquen, porque la primera charla es en español, pero la que les sigue ya es en inglés. Así que levántense en silencio y busquen los dispositivos, así ya podemos empezar. Bueno, primero darles la bienvenida a todos y segundo voy a hacer un chiste que es Francia, el que lo entiende, lo entiende. Bueno, me presentó Steph, mi nombre es Melina, yo soy bióloga, asesora genética y les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar el congreso en estos 2 días. Vamos a escuchar distintas charlas directamente de profesionales líderes en síndrome de Angelman, algunos van a ser en español y las otras en inglés, así que vamos a contar con traducción simultánea para esto. El congreso va a ser en modalidad presencial y virtual, así que saludamos también a nuestros amigos que nos acompañan virtualmente. Y esto nos permite llegar a todos los países de habla hispana, de toda Latinoamérica y a nuestros amigos en España. El primer día en el congreso se va a enfocar en información médica y científica y está orientado tanto a profesionales como a familias. Será en un lenguaje coloquial para que todos podamos entender. El segundo día va a estar dividido en 2 auditorios, va a ser acá mismo, esto va a estar dividido en 2. Las familias van a ir a uno de los auditorios y profesionales y médicos van a ir para el otro auditorio. La idea es que cada público pueda beneficiarse al máximo de estas charlas. Los días van a estar divididos en bloques de 3 o 4 charlas y al final de cada bloque va a haber un espacio de preguntas y respuestas, donde intentaremos darle respuestas a todas y cada una de sus preguntas, tanto a los presenciales como a los virtuales, pero por cuestiones de tiempo puede ser que aquellas que no lleguemos a responder todas y aquellas que no podamos responder ahora, vamos a intentar responderlas por mail.
Es bueno que pregunten, que se animen, que no tengan vergüenza, porque todas las preguntas son relevantes y es una oportunidad única que tenemos de contar con todos los profesionales aquí, así que participen y hagan sus preguntas. Hoy vamos a comenzar con el doctor Bachino, que nos va a sumergir en la genética del síndrome de Angelman para que podamos tener una base sólida de la genética y comprender luego las investigaciones, los avances científicos y las terapias. Después, la doctora Allison nos dará un pantallazo sobre la misión y visión de FAST y de los esfuerzos y colaboraciones llevados adelante para que lo antes posible y de la manera más segura hayan tratamientos que modifiquen la vida de todas las personas con síndrome de Angelman, independientemente de su genotipo y su lugar de residencia. Luego haremos un recorrido de mano del doctor David Seagal por los laboratorios que se dedican a la investigación básica y la doctora Liz Berry-Kravis nos contará sobre los ensayos clínicos. Va a haber un coffee break y tiempo destinado al almuerzo. Tenemos 1:15 para el almuerzo, donde las familias podrán ir a almorzar. Recibieron un mapita por mail, así que les pedimos que estén a tiempo, que respeten los horarios, así podemos terminar todo el día en horario. La segunda parte se va a abordar el síndrome de Angelman, sus características clínicas relevantes, el manejo de la epilepsia y hablaremos de un tema súper relevante que son las distonías en síndrome de Angelman. Trataremos el tema de la ansiedad y la conducta, la alimentación, la función gastrointestinal y sueño y finalmente la importancia de los estudios de historia natural. Todas estas charlas estarán a cargo del comité científico de FAST-LATAM y el doctor Carson. Será un largo día, repleto de información relevante. Les pedimos que sean puntuales en los recesos y mantengan silenciados los celulares. Así que quien no lo ha silenciado, por favor, ahora pueden hacerlo. Y el segundo día va a estar guiado por el lema Care Until the Cure, que es algo así como cuidarnos hasta que esté disponible la cura. Sabemos que lo urgente es tener un diagnóstico genético certero y garantizar un tratamiento médico adecuado. Pero una vez esto, lo más importante es que las personas con síndrome de Angelman estén bien abordadas para que aflore su máximo potencial y cuando lleguen las terapias modificadoras estén los más receptivos posibles. Durante este segundo día, las familias van a tener la oportunidad de aprender de terapeutas con experiencia en síndrome de Angelman y de cómo mejorar y afrontar el día a día con el síndrome. Se explorará un enfoque holístico basado en el programa Casa Angelman, que incluye hábitos sensoriales, alimentación, comunicación aumentativa y alternativa, inclusión escolar, actividad física y la importancia del autocuidado para quienes cuidan de un ser querido con síndrome de Angelman. Y el segundo día va a finalizar con una charla súper relevante de la importancia de participar en los registros de síndrome de Angelman. Para los profesionales será un día una oportunidad de formación, de intercambio sobre el abordaje, el tratamiento y el futuro del síndrome de Angelman. Hoy el congreso se va a extender hasta las 18 aproximadamente y el segundo día va a finalizar al mediodía. Mañana de 15 a 18 las familias en el Holiday Inn van a contar con la posibilidad de realizar interconsultas breves, así que aquellos que se han inscrito les pedimos que sean puntuales, son consultas de 15 minutos, por lo que es fundamental tener claro el motivo de la consulta. Y por la noche nos vamos a reunir todos en Andrés Carne de Res para el cierre del congreso, donde vamos a poder relajarnos, disfrutar y celebrar que todo esto haya sido posible. Y el sábado, para aquellos que se inscribieron, hay un city tour en la hermosa ciudad de Bogotá. Este congreso, que es el primero en Latinoamérica, fue posible gracias a nuestros patrocinadores, a quienes agradecemos enormemente que hayan confiado en FAST-LATAM. Y por otra parte, tenemos que agradecer a todos FAST de Estados Unidos, nos acompañan Allison, Amelia, Ellen y hay algunos más por ahí. Les agradecemos porque llevan de manera extraordinaria una agresiva agenda de investigación, impulsando y subvencionando distintas líneas de investigación para llegar a la meta, curar el síndrome de Angelman. Pero queremos, además, que en FAST, que las terapias lleguen para todas y cada una de las personas que viven con síndrome de Angelman en todo el mundo. Y este deseo es la esencia de FAST y hace que hoy FAST sea global, con capítulos en Australia, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia y por supuesto FAST-LATAM. Estar parados sobre los hombres de gigantes, como lo es FAST Estados Unidos, nos permite dedicar a organizar nuestras comunidades en Latinoamérica, focalizarnos en distintas campañas de diagnóstico genético y en difundir información relevante a nuestros médicos. Sabemos que no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Y por eso, en Latinoamérica nos toca educar y concientizar a cada uno de nuestros países, ofreciendo además opciones diagnósticas. Y para esto necesitamos a nuestros embajadores, que han venido haciendo un trabajo increíble, trayendo a bordo a
todos sus profesionales, que muchos están acá hoy, y trabajando duro para que aquellos que tienen sospecha con síndrome de Angelman accedan a su diagnóstico y luego a un neurólogo con conocimiento en síndrome de Angelman. Les agradecemos a cada uno de ustedes por ponerse esta tarea al hombro. Y aunque también nos toca lidiar con problemas como desabastecimientos de anticonvulsivos en muchos de nuestros países, FAST Latam es ambicioso y no nos conformamos con todo lo que venimos haciendo. Por eso este año hemos estado trabajando en el primer estudio observacional en Latinoamérica, gracias a nuestros investigadores que nos han apoyado en este camino y han hecho posible que en breve ya tengamos resultados. Este estudio es nuestra carta de presentación a las farmacéuticas para demostrarles que estamos organizados y que contamos con centros idóneos y con profesionales de primer nivel. Y queremos que los ensayos clínicos lleguen a Latinoamérica. También queremos aportar al avance de la investigación en síndrome de Angelman, involucrando investigadores en Latinoamérica. Y este es nuestro próximo gran desafío en FAST Latam, sumar a bordo a los investigadores de excelencia que existen en nuestros países y que aún no se han dedicado al síndrome de Angelman. Así que solo me queda agradecerle a toda la comisión directiva, que me gustaría presentarlas en este momento. Es Maxi desde Argentina, Jocelyn desde Chile, Marcela desde Colombia, Cintia desde México, Stephanie desde Colombia y Isabel desde Guatemala. Un aplauso. Mi admiración para cada una de ustedes, que además de cuidar con sus seres queridos con síndrome de Angelman, cuidan de toda la comunidad de Latinoamérica. Es un gran equipo comandado por Steph, que no solo es la presidenta, sino una líder innata que con un gran esfuerzo y corazón ha movido cielo y tierra para que hoy estemos aquí. Y como dicen, detrás de toda gran mujer suele haber un gran hombre. Gracias Roy, Rodrigo, Polo, Eddie y Rica, que están todos por ahí, por el apoyo incondicional a estas grandes mujeres que dedican horas y horas de tiempo en familia para llevar adelante FAST Latam. Y FAST Latam somos muchos más. Todo el equipo del programa Casa Angelman, que está todo presente, les agradecemos a todos por el apoyo que le dan a cada familia nueva diagnosticada. Y también le queremos agradecer a los embajadores, a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen, porque FAST Latam lo hacemos entre todos. Y por último, el comité científico, que también está presente casi en su totalidad, porque gracias a ellos podemos llevar adelante el estudio observacional y muchos otros proyectos. Y por último, recordarles que necesitamos de la participación de todas y cada una de las familias, porque ni las farmacéuticas, ni los médicos, ni las organizaciones de pacientes podemos solos. Todos hacemos parte de un engranaje que hace mover la rueda hacia la cura. Entonces les pedimos que participen, que se involucren, ya sea participando de los registros, de los eventos, de las campañas de difusión, de las campañas de recaudación, que tanto nos hacen falta para llevar todos nuestros programas a cabo, de la compra y venta de merchandising, aunque muchos no necesitamos otra polera, otra remera, otra camiseta, ya hablamos todos español, pero parece otro idioma. Así que todo ayuda y necesitamos de todos, que participen de todos aquellos que nosotros organizamos. Su apoyo es invaluable y sepan que siempre estamos dispuestos a nuevas propuestas e ideas, porque la cura está en manos de todos y cada uno de nosotros. Y me gustaría terminar contándoles algunos datos sobre las enfermedades poco frecuentes. 3 de cada 10 niños con una enfermedad poco frecuente no vive para cumplir los 5 años. El síndrome de Angelman no es progresivo, el tiempo es aliado y las personas van incorporando nuevos y pequeños grandes logros. Todos somos testigos de estos. Aprenden en otros tiempos y de otras formas. Y si notaron una involución, esto es una luz roja, pero la buena noticia es que hay cómo tratarla. El 50% de la CEPOF no tiene una fundación o una asociación específica que apoye o investigue la enfermedad. Nosotros estamos parados sobre los hombros de FAST. El 95% de todas las enfermedades raras no tiene un tratamiento farmacológico específico aprobado por el FDA. En síndrome de Angelman hay 4 ensayos clínicos en curso y muy pronto vamos a ser testigos de un tratamiento. En promedio, para la CEPOF se tarda 5 años en arribar a un diagnóstico. Cada vez son más accesibles los estudios genéticos, tenemos campañas gratuitas y además se está trabajando para que el síndrome de Angelman pueda ser detectado neonatalmente e inmediatamente tratado. Así que soñemos en grande y dicho todo esto, voy a presentar al primer speaker. Muchos se habrán dado cuenta que por mi acento soy argentina, pero para quienes lo reconocen, bueno, soy argentina, como decimos, campeones del mundo, bicampeones de América y como saben, tenemos en nuestro equipo a Lionel Messi.
Pero no solo tenemos a Messi, tenemos al Messi de la genética, el doctor Bacino, quien ha venido desde lejos para estar hoy presente con nosotros. El doctor Bacino es genetista del Hospital Infantil de Texas, es director de la clínica de Angelman en Houston, es vicepresidente de Asuntos Clínicos del Departamento de Genética Molecular y Humana del Baylor College of Medicine, y entre sus tantos títulos y cargos de participar en ensayos clínicos y en la redacción de artículos científicos, siempre ha tenido tiempo de responder, ayudar y educar a las familias Angelman en Latinoamérica. A lo sumo, caigo en su lista de pendientes, que nunca se acorta, pero siempre haciendo posiciones. Ha ayudado y orientado a cientos de familias en la TAM y por más que esté lejos, sabemos que parte de su corazón está siempre aquí en Latinoamérica. Ejerce como pocos el arte de la genética médica en todas sus dimensiones. Gracias, Carlos, por estar siempre presente para nosotros. Los dejo en manos del doctor Bacino, quien abordará la genética del síndrome de Angelman. Gracias, Melina. Buenos días a todos. Disculpa a mis colegas de Estados Unidos que voy a dar la charla en español. Lo que quería hacer, antes que nada, bueno, agradezco a FAS Latam que me haya proporcionado la oportunidad de hablar en este foro y estoy sumamente impactado de ver tanta cantidad de gente de tantos países de Latinoamérica. Creo que este es un sueño convertido en realidad. Gracias. Y lo que yo les quiero hacer hoy es un poco contarle acerca de lo que es la genética del síndrome de Angelman. Trataré de simplificar un poco las cosas, ya que es un tema sumamente complicado y les puedo asegurar de que muchas veces enseñando a residentes, a fellows, a estudiantes, les cuesta bastante comprenderlo. Y si les cuesta bastante comprender a la gente que está dentro de las ciencias médicas, obviamente se hace un poco difícil para las familias, pero trataré de simplificarlo lo más posible. Básicamente, cuando hablamos de genética, hablamos del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que básicamente es el alfabeto de todo el material genético. Todo ese material genético está formado por 4 elementos: la adenina, guanina, timina y citosina, A, G, T y C, y funcionan como el alfabeto que nos da todas las codificaciones de cómo nosotros estamos formados a nivel molecular. Aproximadamente hay unos 3 billones de esas letras y forman parte de aproximadamente 20.000 genes. De esos 20.000 genes tenemos una buena idea de 6.000, un poco más de 6.000 que están asociados con enfermedades raras y otras no tan raras. Con respecto al ADN, ¿cómo está el ADN conformado? El ADN está básicamente, es una doble hélice que está en la célula, en el núcleo de la célula, y que después pasa la información del ADN a lo que se llama el ARN, donde de ahí el ARN se encarga de producir las proteínas. O sea, básicamente acá tenemos Básicamente acá tenemos la doble cadena que se empieza a replicar y después lo que hace es copia lo que se llama el ARN y de ahí en más va a producir la proteína. Pero para que se produzca todo ese camino desde el ADN hasta la proteína hay distintos pasos y hay distintas posibilidades de modificaciones. En muchos casos el ADN se modifica y eso puede resultar en diferencias de la expresión y muchas veces eso tiene que ver con la parte de lo que es la impronta genética. ¿Qué es la impronta genética? Ustedes probablemente saben que la mayoría de los genes nosotros lo heredamos de madre y padre. Toda nuestra información genética viene en pares y en la mayoría de los casos el
la información genética de madre y padre se expresa en forma igual. Hay un grupo de enfermedades, y en esta se incluye el síndrome de Angelman, donde hay ciertos genes que están expresados exclusivamente de uno de los padres, del padre o de la madre. Y acá viene un poco cómo funciona todo ese pedacito de información genética en el cromosoma 15 que causa el síndrome de Angelman. En muchas de las modificaciones que se producen acerca del ADN están asociadas con lo que se llama procesos de metilación, pero hay otros elementos que pueden modificar la transcripción del ADN. Y sabemos que el ADN tiene sectores, tiene partes donde hay cantidad de elementos que se llaman islas de CpG, donde hay un elemento de estas letras del ACGT, la C en especial, se produce una modificación de la citosina, se convierte en 5-metilcitosina y eso produce todo un proceso de inactivación del gen. Yo sé que esto es un poquito aburrido, es una explicación un poco técnica, pero básicamente lo que trato de enmarcar un poco qué es lo que pasa y por qué unos genes están activos y otros no. El síndrome de Angelman, como todos ustedes saben, es una enfermedad de características neurológicas, es infrecuente. Ustedes saben que está aproximadamente una incidencia de 1 en 15.000. Está asociado con dificultades en la adquisición de las pautas madurativas, lenguaje, crecimiento de la cabeza, lo que llamamos microcefalia, dificultades en la ambulación, problemas de conducta, problemas de sueño, epilepsia, etc. Nosotros sabemos de que el síndrome de Angelman esencialmente está producido por una alteración en una instrucción genética que se llama VE3A. El VE3A está en el cromosoma 15. Acá tengo en este diagrama, tengo el cromosoma 15 que está en color rosado, que es del materno, y el cromosoma 15 en azul, que es el paterno. Lo que sucede normalmente es que el VE3A materno es el que está siendo activo o siendo expresado. El VE3A paterno no es expresado. Y eso normalmente sucede en distintas partes del cerebro, no en todos los tejidos, pero es básicamente lo que causa esta condición. Hay 4 tipos distintos de mecanismos por el cual el VE3A puede estar alterado. El más común es la de lesión, pero básicamente imagínense de que en todos esos casos el VE3A está deficiente, inactivado o está improntado o hay algo que impide que funcione en la forma que debiera. Si se produce una alteración del VE3A materno, el paterno, como le estaba explicando, está silente o silenciado. Entonces eso es lo que significa que está faltante en tejidos que son indispensables para los niños. Le decía de que la más común de todas las formas de Angelman es la de lesión del cromosoma 15. Y también les quería aclarar una cosa. Muchas veces hablamos del cromosoma 15 materno. Eso no significa que que la madre tenga un problema en el cromosoma 15.
Este es un problema que se ocasiona en el momento de la concepción y que sucede en el cromosoma materno. Porque muchas veces la gente empieza a creer, bueno, las mamás dicen, yo le pasé esto a mi niño, y no, eso es incorrecto. Esto sucede porque sucedió en este cromosoma en particular, que debiera estar activo y que no pudo haber sido por una lesión, una mutación o distintos tipos de problemas que inactiven el gen. Esta es una gráfica que un poco muestra todas las distintas formas de síndrome de Angelman. La de lesión es la más común. De vuelta tengo en azul el paterno y en rosado el materno. La de lesión son las más comunes, aproximadamente un 70% de los casos los niños tienen de lesión en el cromosoma 15 de contribución materna. Después está lo que se llama, las mutaciones en el V3A, que es el gen. Esto es directamente dentro de todo ese sector del cromosoma 15. Hay un gen que es el gen clave, que es el V3A, y a veces puede haber un problema dentro del gen mismo que produzca un cambio en una letra, que se corte un pedacito del gen, y ese produce que ese gen no esté activo en la forma que debiera. Hay una forma de Angelman que se llama disomía uniparental. Esta es una situación infrecuente en la cual, en vez de haber un cromosoma 15 de la madre y un cromosoma 15 del padre, hay 2 cromosomas 15 del papá. Eso significa que el cromosoma del papá 15 está silente o silenciado y no hay funcionalidad, no hay un V3A que esté funcionando en forma adecuada. Y el último es que es un poco más infrecuente, el centro de la impronta. El centro de la impronta es un centro dentro de este sector del cromosoma 15 que básicamente es el que permite que se cambie a través de generación en generación, dependiendo que lo pase la mamá o el papá, que se active o que se silencie. O sea, es básicamente como si fuera una llave de luz. En el síndrome de Angelman se diagnostica obviamente con características clínicas y esas ya las hemos comentado y van a escuchar mucho acerca de la clínica en las próximas charlas, pero ¿qué pasa en el laboratorio? Una vez que se hace el diagnóstico clínico, obviamente hay que hacer un estudio de laboratorio para confirmar. ¿Por qué? Es importante saber cuál es la causa. Aparte, hoy en día están apareciendo muchas de estas terapias y sin un diagnóstico específico no se puede hacer un tratamiento específico. Por eso es importante. Además, el saber qué tipo de Angelman también ayuda a los médicos para manejar todo lo que es la parte del manejo clínico, de saber exactamente qué es lo que puede pasar o suceder en ese tipo de tipo de Angelman. El primer estudio de laboratorio, que es quizás uno de los más importantes, es el de metilación. Y el estudio de metilación es un estudio que puede diagnosticar las deleciones, la disomía uniparental y el defecto de la impronta. Eso sí, no puede diagnosticar cuando hay cambios dentro del V3A. Por eso es que muchas veces un médico que sospecha este tipo de condición empieza por la metilación y entonces sabe si hay un problema en la metilación y si está en el cromosoma materno o en el cromosoma paterno. Después de esa información necesita saber qué tipo es, si es de lesión, si es disomía uniparental o si es un problema del defecto de la impronta. En el caso de que haya sospecha de Angelman y estos estudios, el estudio de metilación sea negativo, hay que hacer el estudio de secuencia del V3A.
El estudio de metilación, eso sí es muy técnico, no les voy a dar demasiada información, pero sí es un estudio que en el pasado se hacía con una técnica que se llamaba, o que se llama Southern Blot, pero hoy en día se hace con una técnica que se llama MLPA. El MLPA es una técnica que es interesante, viene en un kit, es relativamente simple para los laboratorios a efectuar y está sumamente popularizada, es muy común, se hace mucho en todos los países de Sudamérica. Y tiene dos partes, tiene una parte donde se puede ver el cambio de número de copias, o sea, si hay de lesión, se puede ver con el MLPA, y también tiene otra parte donde se puede ver la metilación. Entonces ahí se puede ver si el defecto es materno o paterno. O sea que es un estudio súper completo en ese sentido. Hay otros estudios que son frecuentes, que son los estudios de microarray, y ahora les voy a mostrar un poco eso en la próxima diapositiva. Después hay también otro estudio que se puede hacer, es el estudio de secuencia genómica con bisulfitos. Eso es un poquito más complicado, pero el LMPA es mucho más barato, es mucho más efectivo y es el que se está utilizando más hoy en día. Esto es una gráfica de un estudio de un microarray cromosómico de un paciente con síndrome de Angelman. ¿Qué es el microarray cromosómico? Básicamente yo tengo un estudio donde en una pasada puedo ver aproximadamente cientos de miles de pedacitos de ADN y puedo saber exactamente si hay problemas donde falta o sobra material cromosómico. En el caso, lo que están viendo acá es si ven acá en esta línea, esta barra roja, muestra que hay una pérdida de material cromosómico en un pedazo del cromosoma 15 y probablemente no pueden ver muy en detalle, pero acá está el VE3A y hay muchos otros genes o información genética que está perdida o que está deletada, lesionada. En este caso también, curiosamente, hay una pequeña ganancia de material cromosómica que está a la izquierda del sector de Angelman. Eso es un polimorfismo, una variante muy común en la población general, pero más o menos le da la idea de que podemos ver cuando hay exceso y hay deficiencia de material cromosómico. Esto es un paneo de lo que nosotros vemos en un estudio de microarray cromosómico y acá le muestra algo que es interesante. En la parte de arriba está lo que se llama todo el sector de variaciones de número de copia. La mayoría de todos los distintos pedacitos de ADN que se están interrogando están en cantidad normal. Sabemos porque están dentro de este rango entre el 0, 2.5 y menos 2.5. Pero si ustedes se fijan, este estudio tiene otro componente, que es el estudio que muestra lo que se llama polimorfismos de nucleótidos simples. Y si ustedes se fijan, en este en particular, ven que para el cromosoma 15 hay algo diferente. Hay solamente 2 tipos de polimorfismos donde tendría que haber 3. Eso para nosotros implica que esta es una situación donde hay disomía uniparental y en este tipo de casos es disomía uniparental paterna. Ahora está lo que es el defecto de la impronta, que ya le dije que es un tipo de alteración muy infrecuente y básicamente es algo que sucede en el elemento que hace el switch entre activo
y silenciado. Y básicamente eso es algo que sucede después de la concepción y en la mayoría de los casos tiende a ser un problema que es mosaico. Entonces muchas veces vemos mucha variabilidad en la expresión porque hay muchos de estos niños que están bastante bien del punto de vista cognitivo porque por ahí tienen mosaicismo para células normales y para células que tienen el problema de la impronta. La mayoría son alteraciones epigenéticas en el sentido de que no hay un cambio en el ADN, pero hay una modificación en el ADN que impide la traducción correcta al ARN, que es lo que va a formar la proteína. En la mayoría de los casos es esporádico, pero hay un grupo de casos muy raros donde puede haber una deleción en el centro de la impronta. Y la deleción puede ser o esporádica o puede ser una deleción en la madre. Entonces eso tiene que investigarse porque eso puede tener una recurrencia de 50%. Esto un poco resume los distintos tipos de Angelman que ya les estaba comentando. De lesiones hay dos tipos de lesiones, la de lesión 1 y la de lesión 2, el clase 1 y clase 2. Clase 1 es 60%, la otra es 40%. Hay una correlación en que la clase 1 tiene un poco más de problemas de clase 2, pero hay que tener cuidado porque yo tengo pacientes con clase 2 que tienen muchos problemas y otros de clase 1 que están o de tipo 1 que están andando muy bien. O sea que no hay que tampoco tomar las cosas en forma muy estricta. En los pacientes que tienen disomía uniparental, generalmente tienen mejor desarrollo cognitivo, pero tienen problemas de conducta, problemas de alimentación, a veces comen de más y puede haber obesidad. Y en el caso de los niños que tienen defectos de la impronta, muchas veces pueden tener problemas de conducta también, similar a lo que pasa en el UPD. Esto es simplemente para recordarles, y no voy a hablar en mucho detalle, pero básicamente en las personas neurotípicas, el VE3A está expresado en el tejido materno, o sea, de descendencia materna, y el paterno está improntado, está silenciado. Pero también la otra cosa que le quería comentar, que en los tejidos no cerebrales, en este caso están el paterno y el materno totalmente activos. Por eso, así pueden entender un poco la complejidad de que en esta condición es algo muy, muy específico en el cerebro y en ciertas partes del cerebro, que es lo que muchos de estos tratamientos hoy en día están tratando de acceder para modificar esa información dentro del cerebro. ¿Qué hacemos después del diagnóstico y qué le decimos a los pacientes? Las lesiones en su mayoría de los casos son esporádicas o lo que llamamos en genética de novo, que son nuevas. En la mayoría de los médicos le piden a los papás o a la mamá hacer un estudio genético. Yo personalmente debo reconocer que nunca lo hago. ¿Por qué? Porque es esporádico y lo que le digo a las familias, hay casos reportados de situaciones donde hay mosaicismo, o puede haber mosaicismo gonadal o mosaicismo somático, pero la realidad es que lo que es importante para esa familia es que si tienen un niño, hagan el estudio genético prenatal. Pero bueno, eso es controversial, muchos de mis colegas no están de acuerdo y muchos de mis colegas piden el estudio a las madres. Entonces, es importante que se entienda de que la posibilidad de que esto vuelva a suceder es menor del 1%. Ahora bien, si tenemos una mutación dentro del gen del VE3A, esto es un poco diferente.
Les contaba que estudios de metilación son normales en este tipo de casos, entonces lo que se hace hoy en día, se hace la secuencia del gen o se hace a paneles o a veces se hace exomas. Antes de que aparecieran los paneles y los exomas, este era un diagnóstico muy complicado porque había que sospechar específicamente y pedir la secuencia de este gen. Entonces muchos de estos pacientes no terminaban siendo diagnosticados. Ahora, gracias que hoy en día todo el mundo pide el microarray, pide exomas o paneles, aparece con más frecuencia. Sí aparece un niño que tiene una alteración en VE3A, necesita ser estudiada la madre, porque ya he visto en más de una oportunidad situaciones en las que no se hace el estudio y la mamá puede tener a otro niño con la misma enfermedad. Acá esto le muestra un árbol genealógico donde le muestres una mamá que es portadora. ¿Y por qué es portadora y ella no tiene el síndrome de Angelman? Porque ese cambio en VE3A pasó de su padre. Y su padre, el VE3A está en teoría silente y cuando lo pasa sigue siendo silente. Ahora sí, cuando ella pasa ese mismo cromosoma que tiene el VE3A silente en los niños, tiene los niños afectados con VE3A. Por eso que la posibilidad es un 50% y necesita ser estudiado. Les comentaba que las alteraciones de la impronta son esporádicas en su gran mayoría y post-fertilización, post-concepcional. Pero sí debe descartarse la deleción del centro de la impronta porque el riesgo en ese caso también puede ser del 50%. Si no es así, el riesgo también es similar a los que les comenté anteriormente, es menor del 1%. En los casos de disomía uniparental, es la situación donde falta el cromosoma 15 de la madre. A veces, en casos muy infrecuentes, puede haber situaciones en los cuales hay una translocación en uno de los padres. Por eso es importante hacer un estudio, eventualmente hacer un estudio cromosómico, pero la posibilidad de recurrencia es generalmente 0%. Aunque si es una translocación, que ya les digo, es súper infrecuente, puede llegar a ser hasta el 100%. Una pregunta que me hacen constantemente es, ¿hay pacientes con Angelman sin anomalías en VE3A? En el pasado estábamos dando una cifra de que eso corresponde a más o menos un 10% de los pacientes. Yo creo que todavía es muy controversial porque desde muchos de esos artículos que se publicaron hace 10, 15, 20 años, han aparecido los estudios de exoma y genoma y han aparecido cantidad de enfermedades que tienen características muy similares al síndrome de Angelman. Y muchos de esos niños que han sido diagnosticados con Angelman y no tenían estudio positivo de laboratorio, tienen otra condición. Yo entiendo que las familias quieren tener pertenencia con un diagnóstico, con un síndrome, con una comunidad, y es totalmente comprensible. Pero también como médico para mí es importante seguir hasta el final a conseguir el diagnóstico, porque un diagnóstico equivocado no está ayudando al paciente, puede ser un gen nuevo, un gen que tiene una dinámica molecular totalmente diferente y eso nos puede ayudar a buscar terapias o distintos tipos de situaciones que nos puedan ayudar a curarlo. Y le di una lista de algunas de las enfermedades que están asociadas con características muy similares al síndrome de Angelman y nos hemos encontrado con que son muchas veces confundidas con el síndrome. En resumen, el diagnóstico se sospecha por características clínicas, pero es súper importante hacer el estudio molecular y también es muy importante acercarse a un
médico genetista o un asesorador, consejera genética, para que puedan ayudarlos a entender exactamente qué es la genética. Muchas familias deciden no tener más niños porque están espantados, o sea, necesitan tener una conversación con una persona o profesional idóneo. La alteración, como ya les dije, está en el V3A materno, pero no es en la mayoría de los casos algo que está en la mamá. Por eso es que es muy importante tener las cosas en claro. Y las otras formas son, como le dije, espontáneas. Creo que ya estoy cerrando con mi tiempo. Les quería agradecer en especial a FAS Latam y al comité científico, a Melina y a Stephanie por haber organizado, invitado a venir a este lindo congreso, y a todos los pacientes y familias con síndrome de Angelman, que yo creo que me han ayudado a ser mejor médico. Gracias a todos.